Bueno, Jill me vino con ese tema de las 5 lecciones aprendidas de un joven durante la pandemia. Y comencé a pensar que sería mucho más mejor de incluir a otros jóvenes también, porque hay otros jóvenes también que pasaron por diferentes cosas a través de esta pandemia. Entonces le pedí al grupo de jóvenes, a 3 candidatos, que me ayuden también, pero ellos van a hablar su testimonio en unos minutos. Bueno, solamente para comenzar a recordar un poco de lo que pasó antes. ¿Qué nos pasó? Primero, el 17 de enero del 2020, el primer caso del COVID-19 llega a los Estados Unidos. Algo que nunca pensamos que iba a llegar tan grande como lo es ahora. Todavía me recuerdo que en ese entonces, en enero, estaba pensando los retiros que van a suceder a través del año. Primero viene en febrero el retiro de hombres, me imagino que era. En marzo el retiro de mujeres. También pensé en las vacaciones que yo iba a irme a México en julio. Estoy en Nueva York todavía. Después, el 1 de marzo del 2020, el primer caso del COVID-19 aquí en Nueva York. Ya la cosa se estaba poniendo un poco más en serio. Pero la gente no lo estaba tomando mucho en cuenta. Estaba el rumor que estaban dando el coronavirus por Nueva York, pero todavía estábamos haciendo lo que los expertos estaban diciendo que no haga. Incluso en el último retiro de mujeres, que fue también en mi cumpleaños que terminó, ese día fue domingo, el 8 de marzo, y después hubo un funeral que tuvimos que ir de una hermana que falleció el hijo. Estábamos todos juntos y salió una noticia que alguien estaba ahí con el virus, estábamos expuestos. Hasta los días, el 20 de marzo del 2020, Nueva York se pone en pausa. Todo se cerró. La ciudad que nunca duerme, le pusieron a dormir. Realmente nunca en mi vida de 23 años he pensado que esto iba a suceder, porque las cosas supuestamente están muy avanzadas, la tecnología está avanzada, todo está visto cómo va a pasar y todos confiados que estamos bien a salvos, pero realmente no. Y el mundo se puso en silencio y a ciegas. Todo el mundo estaba en cuarentena y con miedo de lo que podía pasar, porque no sabíamos qué iba a pasar en el siguiente día. No sabíamos qué efectos tenía. Solo estaban diciendo en las noticias que era como un tipo flu, que podría tal vez contagiarse uno, pero no sentir los síntomas. Pero al mismo tiempo, había gente que tenía los síntomas y era mucho más peor que el flu. Y todo era silencio. Les cuento que yo vivo en una zona en Corona, en Queens, donde que siempre hay ruido. Justo vivo al lado del tren y ni un día no pasaba que el tren no pasaba. Pero llegó el 20 de marzo, todo cambió. No había trenes, la gente no pasaba. La Roosevelt, donde que vivo, era vacío y solamente se escuchaba el ruido de sirenas de las ambulancias, nada más. No sabíamos qué hacer. Al igual que los apóstoles cuando Jesús murió en la cruz, si muy bien recordamos, Jesús murió y los apóstoles no sabían qué hacer. Tenían miedo, estaban confundidos y estaban inseguros de lo que ellos podían hacer. Como bien sabemos, los apóstoles vivían con Jesús, pasaban tiempo con él, formando una relación fuerte, pero ahora se quedaron solos, sin su Salvador, sin saber qué hacer, a dónde ir, qué rumbo escoger. ¿Y ahora qué harán ellos? Igual como nosotros, ¿qué haremos nosotros durante esta pandemia? Y justo sucedió en Cuaresma, y fue una Cuaresma oscura. Como mencioné, todas las iglesias se cerraron y comenzó un gran movimiento de tecnología, donde que las iglesias se cerraron, no podíamos ir a misa, no podíamos comulgar, nosotros no pudiendo ir a misa a la iglesia, pero la iglesia viene a nosotros. Una de las pequeñas enseñanzas donde que la mayoría son enseñanzas que me enseñé, pero me enfoqué solo en 5. Y gracias a esos medios de comunicación como Zoom y Facebook y muchas otras medios, podemos hacer ese tipo de conferencias donde que la palabra de Dios todavía puede ser hablada. Como muy bien recordamos, el Papa Francisco anunció su deseo de responder a esa pandemia del virus con la oración universal y pidió a todos los cristianos
y no cristianos, católicos y no católicos, que se unieran en una oración rezando el Padre Nuestro. En ese mismo momento también, el 27 de marzo, el Papa Francisco también expuso al Santísimo, hizo la bendición Urbi et Orbi, que es una bendición para Roma y para todo el mundo. Habló del Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 40, que habla sobre cuando Jesús calma la tormenta. Me imagino que todos conocen ese Evangelio, donde que todos los apóstoles y Jesús se suben en un barco y de repente comienza una tormenta y que los apóstoles se ponen tan nerviosos, con tanto miedo, y Jesús tan tranquilo dormía él en la barca. Y cuando despierta, él solamente con su voz calma la tormenta. Y les dice a los apóstoles, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Palabras que tocan el corazón cuando uno está con tanto miedo de no saber qué pueda pasar conmigo, con uno mismo, con la familia, con los amigos, con las amistades, porque como nuevamente les repito, todavía no sabemos exactamente qué es el virus. Y solamente para contarles un poco sobre mi experiencia con el virus. Después de, como mencioné, mi cumpleaños del 8 de marzo, también hubo un funeral que tuvimos que ir, un cuerpo presente, y de repente me comencé a sentir como con síntomas del flu, dolor de cabeza, mareos, un poco de tos. También en ese entonces también estaba frío y uno piensa que es el flu, ¿no? No piensa que el virus va a tocarle a uno. Pero poco a poco mi cuerpo fue empeorando. Tuve mucha fiebre, no dejaba de sudar, tenía tanto escalofrío. Puedo decir hasta que no podía caminar desde de mi cama hasta el baño. Yo no podía caminar porque ya me agitaba. Y el 27 de marzo, el mismo día que el Papa Francisco dio esa bendición tan poderosa, fui llevado a emergencia del Hospital Monte Sinai en Queens con problemas de respiración. Uno no piensa que entrando en emergencia ya no va a salir. Cuando llegué al hospital, a la emergencia, fue como si alguien me hubiera dado un puño en la cara, porque ya no solamente estaba viendo emergencia de la televisión, sino estaba viéndolo al frente mío, viendo como gente que estaba sufriendo realmente en cuartos aislados porque no podían estar al lado de otras personas. Cada 2 minutos personas llegaban al hospital con mismos problemas que los míos y el miedo comenzó a entrar en mí. Cuando antes que me llevara a la ambulancia, yo estaba diciendo a mi mamá y mi papá porque estaban ellos bien tristes, porque no sabían qué iba a pasar. Solamente decía, no se preocupen que yo voy a volver pronto. Cuando llegué ahí a la emergencia, no había camillas, entonces me tuvieron que poner en un wheelchair. No podía sentarme, no podía estar sentado porque me dolía la espalda y el dolor de la espalda era insoportable. Pero tampoco no podía estar parado porque me mareaba y tenía ganas de vomitar y cada vez que me paraba. Entonces yo solamente pedía ayuda, pero los enfermeros no podían hacer nada porque no había espacio. Y solamente la única cosa que me vino a la mente fue, Señor, por favor, protégeme porque yo no sé qué me va a pasar. Y en ese entonces yo tenía un jean jacket. Ese jean jacket yo me puse en el último día del retiro. Y en ese día una persona me regaló un rosario. Y yo no sabía que tenía el rosario ahí. Pero solamente quise una señal o algo que me calmara. Fue lo primero que encontré y solamente vi el rosario y me dijo, la persona que me dio ese rosario dijo que úsala, no solamente lo tengas, úsala. Y que eso va a ser algo que siempre te va a proteger a ti siempre. Y me quedé pensando cuando me dio mi cumpleaños. Enseguida que yo comencé rezando ese rosario, la ayuda vino como por todos lados, la ayuda. Llegó una camilla, los doctores me comenzaron a atender, me estaban ayudando con dolor de la espalda, tenía mucha sed, me comenzaron a dar agua. Poco a poco me fueron ayudando, no solamente a mí, sino también a personas que estaban alrededor mío. Y después que había pasado todo eso, solamente recuerdo, solamente con la simple oración, Dios no solamente me ayudó a mí, sino ayudó a las personas que están al lado mío. Y como muy bien conocemos, la mayoría son retiristas, conocemos el poder de la oración, pero cuando a uno le sucede lo que le sucede, queda en uno impactado. Y ahí es donde que llega la primera enseñanza. Y puedes aprender qué significa aquello de misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La misericordia de Dios se hizo presente en mí, algo que yo no
pensé que iba a pasar, pero la misericordia de Dios todavía me tiene aquí vivo. Y eso significa que Dios todavía tiene trabajo para mí. Y nuevamente les comento que algo fue inesperado porque cuando estaba enfermo, no solamente pasé esos días enfermos, sino pasé casi hasta el final de abril. Entonces viene desde después de mi cumpleaños síntomas del 8 hasta el final de abril, hasta un poco más de mayo se podría decir. Y todo ese tiempo yo estaba enfermo. Y yo no me estaba dando en cuenta de lo que estaba pasando al dormir. Yo solamente estaba en mi cama tratando de mejorarme lo más pronto posible, orando con mi familia, que mi familia también estaba orando. Yo no sabía lo que estaba pasando en casa, aunque yo estaba ahí. Pero después que ya estaba mejorando poco a poco, mi mamá me cuenta que no había nada en el refrigerador. No teníamos nada que comer. Y comenzó a pensar eso ahora, como que realmente nosotros, si no hemos morido del virus, íbamos a morir de comida, porque no teníamos solamente agua de la llave. Pero en eso llega llamadas de los hermanos, hermanos del movimiento, hermanos de la comunidad ecuatoriana, hermanos de la iglesia, familiares, porque todos sabían que yo estaba enfermo. Pero una familia realmente nos ayudó bastante, donde que mi mamá me cuenta que cuando ella no sabía qué hacer de comida porque no había nada. Estaba hablando en el teléfono con una hermana y la hermana le dice, ¿por qué no hace un caldo de gallina? Y mi mamá comienza a llorar. Dice, pero hermana, ¿cómo si no tenemos ni qué comer? Hermanos, la manera que mi mamá lo cuenta es como dijo que en 20 minutos el esposo de la hermana llega a la casa con dos gallinas, con frutas, vegetales, con tantas cosas que necesariamente yo no pensé que iba a llegar. Pero nuevamente se demuestra la misericordia de Dios nuevamente. Entonces, ni pasar ni 2, 3 horas, cuando la nevera estaba vacía, a las siguientes 2 horas ya estaba con comida. Son momentos de esos que realmente impactan nuestra vida. Y no importa qué pase entre la familia, tal vez si haya un problema, si haya unas discusiones, pero ellos siempre van a estar ahí para ayudar. Entonces, había hermanos también que nos daban poco económicamente nos ayudaban también. De la renta tampoco, Lord, ¿qué nos pasó? En esa pandemia nos ha pasado tanto. Pero eso fue la primera enseñanza, que fue la misericordia de Dios. Nuevamente digo, conocemos qué es la misericordia, sabemos lo que es la misericordia, pero uno realmente comienza a entender lo que significa la palabra misericordia cuando uno está pasando por un momento difícil. Y la siguiente enseñanza no lo voy a dar yo, sino una persona que va al grupo de jóvenes y que ella nos va a seguir con esa siguiente enseñanza, comenzando con este verso. Bueno, primeramente, buenas noches, hermanos. Muchas gracias por tenerme aquí hoy día. Um, yo hoy día voy a hablar sobre la comunicación entre familias y amigos y así. Entonces yo cogí este versículo de la Biblia que dice, mis queridos hermanos y hermanas, tomen nota de esto. Todos deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y bueno, a mí este versículo me ha tocado mucho porque habla sobre la paciencia de escuchar a otros. Por ejemplo, en mi caso, yo era bien rápido para hablar y yo no escuchaba cuando hablaban con mi hermana, mis papás. Entonces yo me enojaba rápido porque yo decía que no me entienden, pero la verdad es que yo no les escuchaba lo que ellos estaban diciendo. Y con esta pandemia que ha pasado, yo he aprendido a comunicar más con ellos, porque antes yo iba de la escuela, iba a trabajo y regresaba a la casa a comer, a dormir, a hacer tarea y el siguiente día. Yo nunca tenía esa comunicación con ellos que ahora tengo, porque ahora yo les veía todos los días y teníamos la comunicación. Yo he aprendido a ser más paciente, a hablar con ellos y a no enojarme, porque los enojos siempre entran a un problema mayor. También yo creo que este versículo los dice que muchas peleas que tienen las personas pueden ser resueltas fácilmente con solo hablar. Solo hablar con una persona y escucharles lo que ellos están diciendo y no solo tratar de sacar el punto de uno mismo, le puede evitar muchas cosas, muchas peleas, muchas discusiones. Entonces la comunicación es muy importante y bueno, gracias a esta pandemia yo he aprendido a comunicar con mi familia, con mis amigos, con todos. Entonces, esta pandemia me ha ayudado a mí, en de verdad, y también me ha hecho apreciar lo que tengo. Y Ya. ya. Muchas gracias, Evelyn, por
Realmente bueno, le pedí a sus muchachos que me ayudaran con esos temas, que ellos mismos escogieron, no que yo les di, pero realmente con la comunicación es algo que muchos jóvenes no tienen y no lo hacen porque no sabemos cómo. No sabemos cómo comunicarnos en familia con nuestros padres. Es difícil hablar de nuestros sentimientos cuando no hay esa relación con padre e hijo. Y doy gracias a Evelyn por haberlo dicho todo lo que ella dijo, porque es verdad. No es fácil comunicar con un padre, hablar de ciertas cosas. O es que un padre nos diga a nosotros qué tenemos que hacer porque ya nos alteramos. Pero a través de esa pandemia, la comunicación creo que tenía que haber subido al 100, porque no podíamos ir a ningún lado más. Teníamos que pasarlo en familia. ¿Qué hace una familia que está encerrada y no tiene qué hacer? Va a llegar el día que va a tener que hablar, expresar lo que siente, decir lo que siente, comenzar a aprender qué es lo que necesitan nuestros hijos y qué los hijos necesitan de nosotros. Bueno, de ustedes padres, porque yo todavía no tengo hijos. Y es donde que llega esa tercera enseñanza, que también me va a ayudar la hermana de Evelyn. Hola, buenas noches. Yo soy Paola Bueno. Bueno, a mí yo escogí este versículo en Romanos que dice, recógense en la esperanza, sean pacientes en las tribulaciones, sean constantes en la oración. Durante esta pandemia, a mí lo que a mí me ha enseñado es la paciencia. A mí mi mamá me llama cascarrabias porque yo me enojo rápido. Ella me dice, anda a lavar los platos o anda limpia el baño, y yo me enojo así. Dice, pero a ti no te gusta hacer nada aquí en la casa. Entonces, durante la pandemia yo he aprendido a ser más paciente, a escuchar y después analizar lo que yo voy a decir y saber responderle a mis papás. Entonces eso es algo que yo he aprendido, es ser más paciente, y la verdad la paciencia es algo que lo tomamos muy a la ligera. Y la verdad es muy esencial, especialmente durante cuarentena, cuando estamos en dos meses sin poder salir, sin poder ver a otras personas, solo a nuestros padres, a nuestros hermanos. Y para mí eso era muy importante, tener más paciencia, ser más paciente, no ser impulsiva. Y también lo que dice el versículo es tener esperanza y tener fe. Y durante la pandemia es cuando nuestra fe fue puesta a prueba. Entonces ahí es cuando nos unimos más y tenemos que unirnos más a la oración. Y no sé si fueron solo ustedes, pero mis papás pasaron rezando todos los 2 meses en cuarentena. Y claro, nosotros todos los días, lunes a domingo las misas. Nosotros también, ahí también rezando con ellos el rosario, rezando por mis primos, rezando por Michael, rezando por todos ustedes, por todos. Y eso es algo que yo no hacía antes de la pandemia. Yo no rezaba todos los días el rosario. Yo no lo hacía. Entonces ya cuando empezó la cuarentena y empezamos a rezar el rosario todos los días, se hizo feo cuando terminó y empezamos a salir de nuevo, empezamos a ir a nuestros trabajos todos los días. Entonces, lo que me ha enseñado también es aprender a orar constantemente, a ser constante con nuestras oraciones. En vez de ser solo una vez a la semana, podemos hacer todos los días. Si pudimos hacerlo durante la cuarentena, lo puedo seguir haciendo. Eso es algo muy importante que yo he aprendido. Y es muy difícil ser joven. Yo tengo 21 años y muchas personas de mi edad no rezan, no quieren rezar, no quieren estar en la iglesia. Y para mí es muy importante la oración, estar conectados con mi fe, con Dios, con la iglesia. Y eso es algo que en verdad yo he podido conectar durante esta pandemia. Muchas gracias, Paola. Y como Paola habló, la paciencia realmente es difícil, como muy bien saben todos. Y como dijo también, fue puesta a prueba nuestra paciencia. Y ahora de estar con los padres 24 horas al día, 7 días a la semana, realmente no sé cómo se hizo, pero se hizo. A la gracia de Dios, los jóvenes pues, todavía están vivos, no se murieron del virus, no murieron sin tener paciencia. Y con la paciencia seguimos a nuestra cuarta enseñanza, que también lleva un joven que ha estado mucho tiempo en el grupo de jóvenes y está comenzando a florecer
sus obras. Buenas tardes, queridos hermanos, gracias por tenerme aquí. Y bueno, les voy a leer esta. Y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es por voluntad de Dios su vocación de cristianos. Primero Tesalonicenses 5:18. Y bueno, durante esta cuarentena yo he aprendido a ser agradecido, pero la manera que aprendí a ser agradecido es por ser bien observante. Algo que he aprendido durante esta cuarentena es ser agradecido. No solo por lo que se puede ver fácilmente como comida, ropa y refugio, sino por las cosas pequeñas que uno puede pasar por alto. Por ejemplo, como una cama, el aire y a veces la motivación. Por ejemplo, al ser observador, pude ver las bendiciones de Dios, mi Padre que trabaja duro y el amor de mi Madre. Todas las cosas por cuales estar agradecidos. Y algo que también he experienciado, por ejemplo, en mi vida personal, es que antes no sabía hacer casi ningún tipo de ejercicio. Tengo como un patio, no sé, por un poco de ejercicio y ver la naturaleza, ¿no? Y antes no sabía ver todo eso solo por estar en teléfono todo el tiempo. Pero al salir, al ver todas las cosas, he podido así agradecer a Dios por todo que nos ha dado a nuestra familia y a mí. Por como mi mami tiene un, un jardín de tomates y tantos vegetales, hemos podido comer cosas orgánicas y tantas cosas buenas. Eso es algo por cual estar agradecido por todo eso. Thank you, Calvin. El agradecimiento de que podemos ver todas esas cosas como mencionó Kelvin y que un joven aprenda que no solamente que aprenda a hacer ejercicio o que aprenda también algo sobre la jardinería, sobre la cosecha también. Es algo tan grande porque eso lo va a poder usar después en su vida. Tal vez pase otra pandemia o ya va a saber que ya va a poder saber cómo plantar tomates y otras papas o no sé qué. Y para la siguiente enseñanza, escogí este pasaje bíblico que es Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 al 22. Lo dice, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Su tiempo el nacer, su tiempo al morir, su tiempo el plantar, su tiempo al arrancar lo plantado, su tiempo el matar, su tiempo el sanar, su tiempo el destruir, su tiempo el edificar, su tiempo el llorar y su tiempo el reír, su tiempo el lamentarse, su tiempo el danzar, su tiempo el alzar piedras y su tiempo el recogerlas, su tiempo el abrazarse y su tiempo el separarse, su tiempo el buscar y su tiempo el perder, su tiempo el guardar y su tiempo el tirar, su tiempo el rasgar, su tiempo el coser, su tiempo el callar y su tiempo el hablar, su tiempo el amar y su tiempo el odiar, su tiempo la guerra y su tiempo la paz. ¿Qué gana el que trabaja con fatiga? He considerado la tarea que Dios ha puesto a los humanos para que ella se ocupe. Él ha hecho todas las cosas apropiadas a su tiempo. También ha puesto el mundo en su corazón, sin que el hombre llegue a descubrir la obra que Dios ha hecho de principio a fin. Comprendo que no hay para el hombre más felicidad que alegrarse y buscar el bienestar en su vida. Y todo hombre coma y beba y disfrute bien en medio de sus fatigas. Eso es don de Dios. Comprendo que cuanto Dios hace es duradero, nada hay que añadir ni nada que quitar. Y así hace Dios que se le tema. Lo que es, ya antes fue. Lo que será, ya es. Y Dios restaurará lo pasado. Todavía más he visto bajo el sol. En la sed del derecho, ahí está la inquietud. Y en el citar del justo, ahí el impío.
Dije en mi corazón, Dios juzgará al justo y impío, pues ahí hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Dije también en mi corazón acerca de la conducta de los humanos. Sucede así para que Dios los pruebe y le demuestre que son como bestias. Porque el hombre y la bestia tienen la misma suerte. Muere el uno como la otra. Y ambos tienen el mismo aliento de vida. En nada aventaja el hombre a la bestia, pues todo es vanidad. Todos caminan hacia una misma meta. Todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe si el aliento de vida de los humanos asciende hacia arriba y si el aliento de vida de la bestia asciende hacia abajo, a la tierra? Veo que no hay para el hombre nada mejor que gozar en sus obras, pues esa es su paga. Pero, ¿quién le guiará a contemplar lo que ha de suceder después de él? Es donde que viene la quinta enseñanza. Todo al tiempo de Dios. Dios hace todo a su tiempo. ¿Quién sabe? Dios tal vez puso ese virus para que todo sucediera todo esto. Porque no sé si ustedes se dan en cuenta, cuando estábamos en cuarentena, pero en esos 2 meses se alumbró un poco la tierra. El virus hizo que nosotros como familia nos vayamos uniendo más. Tal vez ustedes por primera vez en 10, 15, 20 años llamaron a una persona que no han llamado en tiempos. Durante ese tiempo de cuarentena, tal vez también Dios, como dijo Paola, hizo que nosotros oráramos 7 días a la semana. Todo viene al tiempo de Dios. Igual con nuestra misión. Yo sé que cada uno de nosotros durante esta pandemia, durante esta cuarentena, hemos pensado, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué tengo que hacer yo para complacerle a Dios? Hemos pensado, ¿qué tengo que hacer yo después de salir de todo eso? ¿Qué tengo que hacer yo ya para Dios? Pero Dios hace todo a su tiempo. Dios lo tiene todo perfeccionado. Y para terminar, Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, que bien está aquí. El Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 5. Yo tomé este verso como último porque uno se siente más bien que estando en casa. La única cosa que yo estaba pensando cuando yo estaba en emergencia es, yo quiero volver a casa. Yo quiero estar con mi familia. Y eso fue mi único pensamiento. Y estando en casa se siente bien porque al menos yo sé que mis papás no están sufriendo, que yo estoy en emergencia, en el hospital. Pero igual con eso, yo no sé si ustedes, cuando le abrieron las iglesias, ustedes sintieron esto, que cuando le abrieron las iglesias, fueron a esa primera misa, como que todo cambió. Como, por ejemplo, yo fui a misa aquí en Blessed Sacrament, Santísimo Sacramento, y me sentí en paz nuevamente. Pero algo faltaba. Digo, yo me quiero ir a San Anselmo. La siguiente semana, el siguiente domingo, me fui a San Anselmo. Sentí nuevamente lo que sentí yo cuando estaba ahí, cuando se va los viernes, los jueves a las clases y los viernes a formación. Después, los 50 años del movimiento, va a ser la misa en San Anselmo. Y yo sentí esa ráfaga de fuego cuando escuché el coro del movimiento cantar la canción El Profeta. Me recordé del último retiro, de esa clausura. Me recordé la primera vez que tuve que pararme al frente de la iglesia. Yo fui la última persona en hablar en mi clausura del retiro. Me recuerdo la primera vez que pisé en esa iglesia y yo pisé nuevamente en casa, porque esa es mi casa, ese es mi hogar. Yo me sentí tan bien ahí. Como espero que algunos también cuando volvieron a sus parroquias hayan sentido lo mismo, porque 2 meses sin comulgar, sin tener misa al frente de uno, sin sentir el amor de los hermanos, es algo inexplicable cuando uno nuevamente siente ese abrazo, aunque no debíamos de hacerlo, pero era inevitable hacerlo, porque tanto amor que nos tenemos entre nosotros, hermanos. Pero eso siempre tiene que estar en nuestra mente, el hogar, de donde nosotros venimos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y con eso concluyo esta
charla en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.